Previo a continuar con la parte de script, vamos a corregir un error en lo hecho acá a través de CSS. Fíjense que acá al final queda una barra de desplazamiento horizontal y como que sobresalen los artículos respecto de la ventana que tienen. Así que esta barra horizontal no corresponde que esté en los diseños web de tipo responsive. Así que acá el problema que tenemos es que cada artículo se está yendo afuera porque en este margin tenemos que agregarle que si bien arriba y abajo eh, tiene 10 píxeles, a los costados que sea automático. Entonces de esa manera sí, ya cierra contra el borde, pues tenían los artículos un width del 100% y el contenedor también. Si hubiéramos puesto acá un poco más parejo sería que tenga un 98%, entonces quedaría mucho mejor porque en ningún caso llegaría hasta el borde. Así que de esa manera queda bien. Bueno, se está corriendo este, vamos a correr este también. Se está viendo bien como, pero sigue quedando mal el H1, así que también vamos a corregir el H1. El H1 acá también donde está el margin, son problemas de margen como se dan cuenta, así que el inconveniente está ahí siempre. En algún momento les había querido colocar automático a la izquierda y automático a la derecha. Esto es arriba, esto es a la derecha, perdón. Este es arriba, este es a la derecha, este es abajo y este es a la izquierda. Y entonces colocando todos esos casos ya quedan bien, perfectamente contra. A ver, vamos a corroborar achicando. Queda bien todo, perfectamente como corresponde. Con ese 98%, no, ninguno de los demás se va afuera del ancho que tiene el body, así que ahora sí está perfecto. Bueno, ahora vamos a la parte de scripts. En la parte de scripts tengo acá, vamos a ampliar toda la ventana porque esto me interesa trabajar muchísimo. Y tenemos una serie de textos que vamos a ver luego en la medida que vayan haciendo falta. Están comentados ahí y los vamos a ir aplicando luego cuando hagan falta. Fundamentalmente lo que necesitamos acá es nuestro index. Así que vamos a traer el index, está por acá, lo vamos a separar, lo vamos a colocar en otra ventana, en otro sector, quizás un poco más chico, pero para ir viendo sobre lo que estamos trabajando. Entonces, vamos a actuar sobre la primera parte, es decir, sobre el proceso para lectura de archivo de texto, que era el primer artículo. Necesitamos, obviamente, generar una escucha del input type file archivo 1. Así que acá podemos utilizar un document.querySelector sobre nuestro ID archivo 1 punto un add event listener para quedar escuchándolo por si se le hace se produce un cambio, un change. Acuérdense que este es el input de tipo file, no es un botón. Entonces cuando en el input haya algún cambio y se detecte algún cambio a través de la escucha, se va a gestionar una función que la vamos a llamar leer archivo y que va a traer un false como tercer parámetro, que bueno, puede ser false o true, los dos podrían tener buen funcionamiento igual, pero es para el caso de respuesta que tengamos.
Bueno, muy bien, entonces, con esto quedaría especificado que ante un cambio en ese input de tipo file se acceda a una función que se llama leer archivo. Entonces vamos a declarar la función leer archivo y vamos a comenzar a desarrollar esa función. Vamos a utilizar acá como parámetro una E que va a recibir eventos que ocurran dentro del elemento archivo 1. Vamos a ver cuáles son esos elementos. Los elementos que vengan, que sean provenientes del cambio del contenido del input, vamos a asignárselos a una variable que se llama archivo y que va a ser de esos eventos el target.files sub 0. Se va a elegir un archivo solo, entonces como es una colección, hay que indicarle que es el único archivo que lea. Lee el primero. Si hubiera más archivos, toma el primero que corresponde y en realidad en este caso va a haber un archivo solo. En la selección va a tomarse un archivo solo el primero. Además, es decir, que con esto se está accediendo directamente el archivo y asignándoselo a una variable. Ese archivo se lo asigna a una variable que todavía no está siendo leído, pero sí está el archivo existente, teóricamente. Para darnos cuenta si el archivo existía o no, vamos a preguntarle si no hay nada en archivo, es decir, si no existía el archivo, entonces que directamente salga de la función sin hacer nada. Es decir, si el archivo no existe, que salga de la función. Entonces, ahora vamos a definir un lector para que lea el contenido del archivo. Hasta ahora solamente se tomó el archivo, ahora falta su lectura. Y para esa lectura necesitamos una API que se llama FileReader, que es la que produce la lectura del archivo. FileReader y nada más. En el lector vamos a generar una nueva instancia de esta API. Una nueva instancia de esta API de JS que va a leer el contenido. Va a leer el contenido. Creamos un objeto que se llama lector. Lo inicializamos, lo creamos. Los new son constructores. Entonces acá se está creando un objeto, se llama lector, que va a ser el que tenga, el que propicie la lectura del archivo. Entonces eso se lo tenemos que indicar a través de decirle que lector sea entendido como texto, es decir, que lo que lea sea entendido como texto, y del que va a provenir la lectura es de archivo. Es decir, en donde estaba propiamente el nombre del archivo que se había seleccionado a partir del input, que determinamos aquí. Si no había archivo seleccionado, entonces que vuelva y ahora se instancia un file reader para tomar el contenido y se le dice que va a ser asociado al archivo, el archivo que venía con ese nombre, acá, y que su contenido sea tomado como contenido de tipo texto. Ahora, vamos a entonces decirle que el contenido real va a ser el resultado de .target
punto result. Pero nos falta la función. No, todo esto tiene que estar dentro de una función, así que lo vamos a dejar acá. Pero a partir del lector, una vez que se haya cargado el archivo, en la carga del archivo, vamos a generar una función. Esta función la vamos a desarrollar acá mismo, es decir, la función va a tomar el evento y va a desarrollarse acá mismo. Y dentro de la función es donde vamos a colocar el contenido ahí, el contenido. Y directamente con esto ya estaría el resultado. El resultado, una vez que se cargó el contenido del archivo en el lector, ese contenido va a ser el que tenemos que recibir a través de target result y mostrar. Así que para mostrarlo vamos a llamar a una función que va a ser mostrar contenido. Y que va a mostrar exactamente lo que contenga la variable arriba definida. Entonces, con esto ya estaría. Esta es la función leer. La función leer ya terminó. Y ahora lo que necesitamos hacer acá es definir la función mostrar contenido, que va a recibir, por como está indicado acá, el parámetro contenido. Y ese parámetro contenido es el que vamos a asignar al párrafo. Let párrafo. ¿Dónde está nuestro párrafo? A ver, perfecto. A ver. Let párrafo. Ahora vamos a definir let párrafo igual a document.query selector entre paréntesis numeral párrafo. Punto y coma. Ya está creado el párrafo y a ese párrafo le vamos a inyectar inner HTML contenido. Punto y coma. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a repasar entonces un poquitito lo que hicimos acá. Asignarle un add event listener a archivo 1, al input de tipo file, y que cuando se produzca algún cambio, es decir, se haya accedido a buscar el archivo y se haya elegido un archivo determinado, se entre a la función leer archivo. En el parámetro E va a venir el nombre del archivo seleccionado y ese nombre del archivo seleccionado se va a asignar a una variable. Si esa variable estuviera vacía o no estuviera con ningún tipo de información, entonces se sale de la función. Luego, acá no se carga nada, solamente se está creando un lector, que es un objeto necesario para acceder al contenido del archivo, y a ese lector se le establece que el contenido del archivo va a ser tomado como un texto. Y luego se le procede que en la carga, una vez cargado ya el lector, se ejecute una función y esa función reciba el evento de progreso y se asigne el resultado de esa carga, que va a ser el contenido del archivo, para no trabajarlo con todo este identificador, se lo asigne a una variable contenido y se muestre ese contenido.
decir que el contenido del archivo en definitiva viene acá. Ese contenido del archivo es enviado a una función y esa función es el que lo inyecta y lo muestra en el párrafo. Básicamente, esto no deja de ser una receta y cada vez que necesitemos acceder a un archivo y tomar su contenido, vamos a, respetando estos pasos, poder hacerlo de manera simple. Vamos a probarlo. Entonces ahora sí vamos a hacer, creo que estaba por ahí nuestro gestor de archivos nuevo, que es este. Entonces vamos a seleccionar el archivo, vamos a probar con el archivo de texto, hacemos clic en abrir y ahí vino el Be the Best You Can Be. Es decir, todo este proceso que vimos acá fue para mostrar ese contenido. Si queremos verificar que este contenido sea realmente nuestro por las dudas, vamos a ir a texto. Be the Best You Can Be. Control S. Vamos a texto. Uy, no se está tomando el otro. Ah, es este entonces. No, este es el que ya estaba. A ver, vamos a renovarlo. Ah, este es viejo. Este es el otro. No es el que estamos creando nosotros. Así que vamos a ir al nuestro, que se llama gestión de archivos. Gestión de archivos. Vamos a seleccionar el texto. Be the best you can be ever. Entonces acá lo modificamos, lo volvemos a dejar. Volvemos acá, seleccionamos el archivo. Con esto estamos comprobando que estamos trabajando en nuestra ubicación. Muy bien, la primera parte está lista. Cortamos acá y la segunda parte irá en otra grabación.